Entonces vamos a ver difracción de rayos X. Ahora. Las técnicas que trabajan con rayos X son técnicas de tipo emisión o fluorescencia, de absorción o de difracción. Nosotros vamos a ver una de ellas, que es la de difracción de rayos X. Vuelvo a decirles que esta técnica mañana no la voy a preguntar y si quedó alguien sin completar con la segunda evaluación, seguimos como última instancia la semana que viene y así sí evaluamos ya rayos X también. Bien, los rayos X dentro del espectro electromagnético, volvemos a ver este espectro que ya lo habíamos visto en otras técnicas. Como ustedes verán, los tenemos acá. Fíjense, nosotros habíamos visto infrarrojo, habíamos visto visible, habíamos visto ultravioleta, mientras que ahora los rayos X los tenemos aquí. Los tenemos desplazados hacia menores longitudes de onda y mayor energía, de acuerdo a los valores del espectro electromagnético. Volvemos a ver otro espectro, acá lo tenemos graficado a la inversa. Ven, acá están las tres técnicas que habíamos visto, la zona del infrarrojo, del visible, el ultravioleta, y a rayos X lo tenemos hacia menores longitudes de onda, por ende mayor carga energética. Acá tenemos más o menos los valores de longitud de ondas más utilizados en las técnicas de cristalografía, y valores de frecuencias. Ya les voy adelantando que para la técnica que vamos a ver, difracción de rayos X, se trata de materiales sólidos. Bien. Dentro de los materiales sólidos que vamos a ver y vamos a estudiar con esta técnica, ya les dije que con rayos X tenemos técnicas de emisión, de fluorescencia, de emisión de rayos X, de fluorescencia de rayos X, de absorción de rayos X y de difracción de rayos X. Nosotros vamos a ver la de difracción de rayos X. Y como les digo, vamos a estudiar sólidos. Para que esta técnica nos brinde información sobre distintas características del sólido que estamos estudiando, el sólido tiene que reunir un requisito, y es el que tenga una estructura cristalina determinada. Es decir, si tenemos un ordenamiento de átomos y moléculas en esta muestra que vamos a estudiar, que reúne los requisitos de que su ordenamiento, como ya les digo, atómico, molecular, se repite indefinidamente, siempre es el mismo, y forma volúmenes determinados, compuestos siempre por los mismos átomos, los mismos números de átomos, el mismo ordenamiento espacial dentro de esa estructura de materia. Eso significa que la estructura es cristalina. Si la estructura es cristalina, esta técnica nos va a dar información sobre las características del material que estamos estudiando. De lo contrario, si la materia que estamos estudiando no es cristalina, es decir, que es amorfa, es decir, que no tiene forma y no tiene una estructura ni siquiera ordenada, porque podemos tener un material totalmente cristalino, como ya les digo, donde el acomodamiento y la ubicación de sus átomos y moléculas siempre es la misma, y están unidos esos átomos
por enlaces que miden siempre lo mismo y están ubicados entre sí a la misma distancia y ubicados entre los mismos planos con las mismas orientaciones entre sí. Eso sería una estructura totalmente cristalina, la cual es resistente a distintos tipos de tratamientos físicos, químicos, térmicos, y que sigue conservando esa estructura. Luego tenemos materiales con un cierto ordenamiento atómico, molecular, donde no son ni totalmente cristalinos, pero tampoco llegan a ser totalmente amorfos. Amorfos cuando no tenemos ningún orden lógico de los componentes constituyentes. En cambio, este estado intermedio, donde yo les digo que tienen un cierto ordenamiento, bueno, están ubicados de determinada manera, pero de pronto por condiciones externas, como pueden ser presiones, temperaturas, fatigas, de acuerdo al uso que tengan esos materiales, pueden fácilmente perder esa estructura. Entonces se les llama, no son ni amorfos, no son ni cristalinos, pero podemos decir que tiene un cierto ordenamiento y aún así estos materiales algo podemos ver por difracción de rayos X también. En cambio, los materiales amorfos, esta técnica no nos brinda ningún tipo de información útil. Ya vamos a ver casos de los tres tipos de agrupaciones de materiales que les acabo de decir. Cristalinos, con ordenamiento, estructura ordenada, y amorfos. Bien, entonces un poco esto, lo que les decía, la técnica entonces se va a basar en el estudio de sólidos cristalinos, es decir, que tienen un volumen fijo, que son incompresibles, que tienen un determinado orden y que las interacciones intermoleculares, interatómicas son realmente fuertes entre sí con un ordenamiento repetitivo a largo alcance, siempre es el mismo. Con lo cual, ese ordenamiento, como les digo, de átomos y moléculas con simetrías determinadas en capas y planos moleculares, forman lo que se llama la red cristalina de un determinado material. Por decirles, acá tenemos una molécula que ocupa un volumen determinado, en cristalografía ese volumen determinado, es decir, tamaño, se lo denomina celda unidad. Esa celda unidad va a tener un peso molecular y un tamaño molecular tridimensional, porque ocupa un determinado volumen y un peso molecular que estará relacionado a los componentes que lo conforman. Si esta celda unidad se repite, como acá vemos, indefinidamente, y forma un cristal más grande, una partícula más grande, estamos hablando de sólidos, ¿no? Y este cristal o partícula más grande es la sumatoria de celdas unidades, todas exactamente iguales en composición, pesos moleculares, estructura espacial. Estamos ante lo que se llama un cristal. Bien, entonces, ante ese tipo de materiales, esta técnica nos va a brindar información útil. Y vamos a ver, entonces, en qué consiste la técnica, qué tipo de información nos da, algunos ejemplos simplemente, como para que tengamos idea de esta técnica, sus principios básicos simplemente de funcionamiento y algunos tipos de aplicaciones. Acá simplemente les he escrito que, como en todas las técnicas que venimos viendo, o particularmente las espectroscópicas, habíamos visto, es decir, las que trabajan con una porción de la radiación electromagnética, habíamos visto que tenemos que una fuente de emisión
de la radiación en el rango que vamos a estudiar. Ya lo habíamos visto en el rango visible, lo vimos en el rango ultravioleta, lo vimos en el rango de infrarrojos. Bien, acá vamos a tener que trabajar con una fuente que emita energía en el rango de los rayos X. Entonces, básicamente, y lo estándar, tenemos que podemos generar rayos X de 3 maneras diferentes. Nosotros vamos a elegir la forma número 1, es decir, la manera de clasificación, el punto 1, bombardeo de un blanco metálico con unas de electrones de alta energía, que la vamos a ver, por ser una de las métodos convencionales más utilizados, también con sus limitaciones, como lo tienen todas las técnicas en general, tienen sus ventajas y sus limitaciones, pero bueno, es el más conocido, por eso elegimos eso. Lo que sigue con las características de esta cátedra, porque en cada clase queremos ver una técnica. Bien, ¿cómo es el método número 1? Acá vamos a empezar a verlo. Dijimos bombardeo de electrones de alta energía y alta velocidad a un ánodo metálico. Es decir, tenemos un cátodo que va a estar constituido por un alambre, puede ser de tungsteno, calentado a altas temperaturas. Esto estaría dentro de un tubo, no sé si ustedes han oído nombrar, acá lo introducimos, tubo de Coolidge o Coolidge, donde dentro de este tubo tenemos entonces el cátodo, que sería este alambre de tungsteno altamente calentado a altas temperaturas, y en el otro extremo del tubo tenemos lo que decimos un ánodo metálico, constituido por una masa de un metal puro X. Por ejemplo, ahí, de acuerdo a esta imagen, por ejemplo, el ánodo sería de cobre. Bien, este tubo va a estar sometido a una diferencia de potencial y al vacío. Entonces se va a generar entre el calentamiento del alambre, la diferencia de potencial y vacío, una emisión de electrones a alta velocidad desde el cátodo hacia el ánodo. Por lo tanto, tendremos el ánodo metálico de cobre macizo que está siendo bombardeado por electrones de alta velocidad, por lo tanto, alta energía. Será bombardeado y por esta alta energía que tienen estos electrones incidentes en el metal de cobre, existe una interacción entre estos electrones y los átomos constituyentes de esta masa metálica de cobre que, ya les explico cómo, emite rayos X. Y estos rayos X son los que se utilizan para analizar las muestras en estudio después en un equipo de rayos X. ¿Cómo es la interacción de los electrones con el ánodo metálico? Bueno, acá estamos en presencia de una radiación con una capacidad energética mucho más alta de las que habíamos visto en las otras técnicas espectroscópicas, ¿sí? Tiene mucha más energía que el infrarrojo y que el ultravioleta y que el visible. Entonces, este fenómeno que vamos a ver acá va a ser el mismo fenómeno que vamos a observar en la interacción de los rayos X con la muestra en estudio. Por eso vale para las dos cuestiones esta explicación. Acá vamos a ver que si dijimos que la radiación X tiene alta energía, y estos electrones también son electrones que vienen con mucha energía porque se dirigen desde el ánodo hasta el cátodo con muchísima velocidad. Al tener tan alta velocidad, llegan al cátodo de cobre, supongamos que este es un átomo de cobre, con su núcleo y sus electrones que lo orbitan,
Y este electrón que bombardea al ánodo de cobre, al tener tan alta velocidad, va a penetrar al átomo de cobre y va a interactuar preferentemente con los electrones más cercanos al núcleo, porque tiene energía suficiente para interactuar y llegar lo más cercanamente al núcleo, por ejemplo, o cercano al núcleo. Mientras que habíamos visto, no sé si recordaban ustedes, la técnica de ultravioleta visible, por ejemplo, al estar trabajando con una radiación de menor carga energética, la interacción entre la radiación incidente sobre el material era electrónica, pero con las capas externas de los electrones de las muestras que estudiábamos. En cambio acá, la interacción es con los electrones más profundos y más cercanos al núcleo, porque la radiación incidente, o sea, los electrones que la bombardean, tienen elevada carga energética. Entonces pueden llegar a los electrones más cercanos al núcleo. Vamos a ver otra. No lo tenemos. Bien, entonces, cuando este electrón llega, por ejemplo, a esta órbita y se encuentra con un electrón en la órbita más cercana al núcleo, lo desplaza. Lo desplaza y este, que resulta desplazado porque está en este trayecto, se sale de su órbita y emite cierta energía. O por ejemplo, si este electrón lo desplaza y entonces hace que otro del nivel superior ocupe la vacante que ha dejado este que resultó desplazado, al ocupar uno de una órbita superior a esta inferior, emite energía sobrante, ¿no es cierto? Eso ya lo saben ustedes de química general. Al emitir esta energía sobrante de una órbita a otra, esa energía que emite es del orden de los rayos X, con carga energética alta y longitudes de onda menor respecto de que la del ultravioleta visible. Sí. Disculpe, al llegar el electrón nuevo al orbital y desplazarlo, ¿por qué no se queda ahí? ¿Por qué otro de otro orbital puede venir a ocupar ese espacio? No, porque tienen energía cinética, una gran energía cinética que no hace que se quede, sigue circulando y siguen chocando, colisionando con numerosos átomos. Estos electrones incidentes no chocan o colisionan solamente con un átomo y ahí ya se quedan. Colisionan porque es muy alta la energía que tienen y la cinética, entonces colisionan con varios átomos y a medida que van colisionando con varios átomos y generando estas vacancias en las órbitas más cercanas al núcleo que van a ser ocupadas por electrones de órbitas superiores, y ahí cuando son ocupadas por los electrones de órbitas superiores, ahí van a emitir la energía sobrante, y esa energía sobrante es la que se emite dentro del rango de los rayos X. Estos electrones que bombardean desde el cátodo al ánodo colisionan numerosas veces con distintos átomos de cobre, y en cada una de estas colisiones van a ir perdiendo más energía cinética, hasta que definitivamente dejan de tener la energía suficiente para seguir generando este tipo de interacción con los electrones de la masa del ánodo. De ahí a que pueden colisionar con electrones de la órbita más cercana, con la órbita que sigue o la que sigue. No únicamente, es decir, puede interaccionar con electrones de diversos tipos de órbitas y niveles o subniveles. De ahí a que el espectro que nosotros vamos a obtener o rango de energía de rayos X, ya lo vamos a ver, es un espectro continuo
y no únicamente de un solo valor, porque al tener tantas colisiones con distintos átomos y distintos electrones con diferentes cargas energéticas, porque va a depender de qué órbitas y qué subniveles en cada órbita estén ubicados los electrones con los cuales colisionen, se van a generar rayos con distintos rangos de valores energéticos que nos da un rango, una fracción de energía que no es con un valor único. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió más. Gracias. Profe, entonces un rayo X sería como un fotón de alta, exactamente, muy bien, es un fotón de alta energía. Es decir, un fotón de alta energía, este que se emite, sería la diferencia entre la carga energética del electrón antes de colisionar con el ánodo de cobre y la carga energética del electrón después que colisionó, porque y ese fotón o la que emite el que ocupa la órbita, y ese es el fotón que después se utiliza acá, que se utiliza para irradiar la materia en estudio. Bien, vamos a ver qué tenemos en la que sigue. Acá tenemos el tubo de rayos X, que lo veíamos acá, ahora ya lo tenemos un poquito mejor graficado. Acá tenemos entonces el cátodo, que es el filamento de tungsteno o wolframio. El tubo, todo este es el tubo. Acá en el interior tenemos entonces el cátodo y acá tenemos el ánodo metálico. En la figura anterior vimos que era de cobre, puede ser cobre, molibdeno, zinc, etc. Ya vamos a ver. Los más usados ánodos metálicos, los más comunes, suelen ser cobre y molibdeno, por ejemplo. Este fenómeno, este método, que era el número 1 de los 3 que les dije más comúnmente utilizado para la generación de rayos X, sucede que esta colisión de electrones a alta velocidad con el ánodo generan altísimas temperaturas en el sistema y se pierde mucha energía en forma de calor. Con lo cual ustedes van a ver acá dentro del sistema, y esto posta que es así, los equipos tienen que tener un sistema de agua de refrigeración cercano al ánodo, con temperaturas muy bajas, para estar constantemente enfriando el sistema y evitar que haya un sobrecalentamiento del mismo, porque el sistema de colisión de estos electrones con el ánodo metálico genera en muy pequeña fracción lo que sería rayos X, y una gran cantidad de energía se pierde en forma de calor. Entonces, si no refrigeramos el equipo, se nos rompe la fuente, que sería todo esto, de generación de rayos X. Entonces, este sería el primer módulo de un equipo de rayos X. Luego, estos rayos X que salen emitidos del ánodo, luego, ustedes ven distintos tipos de flechitas, que es lo que yo les decía. Tendremos emisión de rayos X, fotones, como dijo una compañera, con distintas cargas energéticas. ¿Por qué? Porque cada electrón, como ya les dije, colisiona con diversos números de átomos, entonces tendrá distintas velocidades cinéticas a medida que choca con uno, con otro, o con electrones de la capa K, L, N, M, en fin. Entonces, por lo tanto, tenemos como un rango de rayos X con distintas energías. ¿Qué hacemos? Podemos bombardear la muestra. Estos son los rayos X que vamos a utilizar para bombardear luego las muestras en estudio. ¿Qué pasa? Podemos bombardear la muestra con
una fracción de rayos X con distintas cargas energéticas, como es la que sale acá, o bien las podemos hacer pasar, acá está dibujadito en amarillo, a través de un filtro. Y cuando la hacemos pasar a través de un filtro, elegimos si queremos que filtre determinados tipos de rango de longitudes de onda de rayos X que no nos interesa, y bombardear a la muestra en estudio con un rango de longitudes de onda que sí nos interese, o hasta podemos elegir purificar, digamos, esta fracción de rayos X o fotones que son emitidos del ánodo y elegir una sola longitud de onda de rayos X, es decir, tratar de monocromatizar, digamos, la fuente de rayos X que queremos que incida sobre el material en estudio. Entonces, si queremos eso, es decir, que la fracción de rayos X que incida sobre la muestra en estudio queremos que tenga una única longitud de onda, sí o sí tenemos que colocar estos filtros, que de hecho es lo que se utiliza generalmente, colocar filtros para realizar, digamos, filtrar la gran mayoría de longitudes de onda y dejar pasar nada más una longitud de onda lo más monocromática posible para incidir en la muestra en estudio. Suelen venir, lo normal es que venga un par, digamos, de acuerdo a la composición del ánodo, va a ser el material con el cual va a estar constituido el filtro o ventana. Por ejemplo, para darle un ejemplo, si estamos trabajando con un ánodo de molibdeno, los ánodos también se les llaman ánodos o blancos de molibdeno, puro, ¿no es cierto? Aunque pueden ser también constituidos de materiales que estén constituidos por, puede ser un blanco puro de molibdeno, es decir, un metal puro de molibdeno, o una sustancia X que en su composición tenga molibdeno. Entonces, si el ánodo es de molibdeno, lo ideal es trabajar con un filtro de circonio. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, de esto no tenemos más nada para ver. Acá tenemos lo mismo. Acá tenemos algunos ánodos, cobre, molibdeno o hierro, por ejemplo. Nuevamente vemos el agua de refrigeración en la zona del cátodo. Otro dibujito. Y acá es un esquemita donde yo les me decía, entonces, energía cinética de los electrones a alta velocidad, con alta energía. Estos electrones que provienen del cátodo son frenados cuando chocan con los átomos del ánodo, ¿no es cierto? La gran parte de esa energía se disipa de manera calórica, y una menor cantidad de esa energía es la que genera estas transiciones electrónicas que les mencionaba antes en los átomos. Entonces, cuando se generan las vacantes en las órbitas inferiores, los de las órbitas superiores van ocupando eso y la energía que se emite en forma de rayos X. Bien, entonces, ¿qué más vemos acá? Esto es lo que yo les mencionaba. Como les dije, al haber tantos tipos de colisiones de los electrones que bombardean al átomo o al blanco, que es el ánodo, no al átomo, al ánodo, y al haber tantos tipos de colisiones
distintos tipos de colisiones con X número de átomos y con los distintos tipos de electrones y cargas energéticas en las distintas órbitas en cada átomo, es que tenemos un espectro continuo, como verán, de rayos X generados. Así son un espectro. Esto es lo que sale de la fuente del ánodo bombardeado por los electrones. Un espectro continuo que oscila en un rango determinado de longitudes de onda. A mayor Z del ánodo, es decir, número atómico del ánodo, mayor será la intensidad de la radiación que se emite de ese átomo, la intensidad de los rayos X emitidos de ese ánodo. Y acá, por ejemplo, en esta tablita tenemos distintos elementos que pueden constituir el ánodo, calcio, titanio, varios, como ya les digo, los más comunes suelen ser cobre, molibdeno no está acá, pero bueno. Y tenemos las longitudes de onda más características o más usadas de estos elementos utilizados como ánodos. Por ejemplo, yo acá les he puesto una tablita para que veamos elementos y números atómicos. Vamos a elegir dos ejemplos. El calcio, que es el primero, y el zinc después, que es el último. El calcio tiene un número atómico de 20 y el zinc de 30, ¿no? Bien. Entonces, como ustedes verán, las longitudes de rayos X más importantes o más visibles de un ánodo de calcio serán mayores que, por ejemplo, la de un ánodo de zinc. Al aumentar el Z del ánodo en estudio, disminuyen las longitudes de onda, por ende la radiación es más energética, con carga de energía más alta, que es lo que decía en la filmina anterior. Acá, a mayor Z del ánodo, mayor intensidad de la radiación X emitida por ese ánodo. Bueno, acá una tabla para que ustedes vean. Y acá que tenemos longitudes de onda, unidades de Armstrong de las líneas más intensas de algunos elementos típicos, por ejemplo, elementos que conforman los ánodos. Distintos ejemplos, tenemos sus números atómicos y observamos que a medida que aumenta el número atómico, las longitudes de onda disminuyen y por lo tanto la intensidad de la energía de rayos X emitidas por esos ánodos van a ser más altas. Volvemos a decir lo mismo. Eso está en el SCOOP, lo van a ver en el SCOOP, a esta tabla. Luego, acá les quiero mostrar a qué se refieren estos valores, serie K y serie L, o alfa 1, beta 1, alfa 1, beta 1. Se refiere a este espectro. Por ejemplo, este es un espectro característico de radiación X emitida por un ánodo determinado, en donde vemos que tenemos esta banda continua que habíamos visto en una gráfica anterior, y hay algunos ánodos constituidos por determinados tipos de material de ánodo, que además de la banda continua emitida con este rango de longitudes de onda, además tienen líneas características sobre esa banda continua. Por ejemplo, veamos la celeste. ¿Cuáles son esos ánodos? Aquellos ánodos cuyos números atómicos mayor a 23 sean mayores de 23, van a generar espectros que, además del espectro continuo,
van a tener líneas K y L, como vemos acá, o bien si tienen menor a números, acá vemos que tienen todas K, y si son números atómicos menos de 23, solamente líneas K. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es muy importante, porque si nosotros vamos a bombardear nuestra muestra en estudio, podemos bombardear con el haz de rayos X que sale del ánodo completo, con todo este rango de longitudes de onda, que tiene muchos valores energéticos diferentes, o podemos elegir bombardear a nuestra muestra en estudio solamente con alguna de estas longitudes de ondas muy, muy características y puntuales que están montadas sobre esta línea de base continua, digamos, de longitud de ondas. Y ya vamos a volver sobre esa figura. Acá tenemos lo explicado, un poquito más en detalle, lo que vimos en la primera filmina, cuando el electrón incidente viene desde el cátodo, ¿no es cierto?, incide sobre una de las órbitas internas más cercanas al núcleo, por ejemplo la órbita K, y desplaza a un electrón de esa órbita para que luego pueda ser ocupado por cualquier electrón de las órbitas superiores. Y entonces ya pueden ser de la capa L o la capa N, y entonces así cada electrón que pasa a esta órbita K inferior va a ir emitiendo energía que le sobra. Por eso tenemos este espectro con este rango de energías o longitudes de onda tan amplio. Fíjense la cantidad infinita de tipos de interacciones que hay en este bombardeo. Pero bueno, vamos a volver sobre esta, que quizás está acá, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos, a ver qué tenemos acá, espectros de emisión del molibdeno y del cobre. Son dos ejemplos. Tenemos un espectro de emisión del cobre que tiene un rango de longitudes. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, como ven, el espectro de emisión continua para el cobre tiene un rango mucho más amplio, sobre el cual hay montados dos líneas muy finas y muy características y puntuales, con longitudes de onda muy, muy puntuales. Y el molibdeno también tiene un espectro continuo más acotado y también tiene dos líneas características. Por supuesto, cada una de esas líneas tiene una longitud de onda propia y una carga energética propia. Esto es muy interesante que el ánodo tenga esas características dentro del espectro de emisión de rayos X que emite. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros podemos incorporar ese filtro que les mencionaba antes, que si tenemos un ánodo de cobre, podemos utilizar un filtro de níquel. Si teníamos un ánodo de molibdeno, podemos utilizar un filtro de circonio. Si tenemos un ánodo de cobalto, un filtro de níquel. Utilizando ese filtro, un filtro adecuado para un ánodo adecuado, podemos lograr limpiar la mayor parte de ese espectro continuo que tenemos acá y dejar solamente que pase alguna de estas líneas puntuales que tiene una longitud de onda característica con su energía característica. Recuerden las fórmulas que vimos al principio de las técnicas electromagnéticas, que la longitud de onda es inversa a la energía. Y entonces vamos a estar bombardeando nuestra muestra en estudio solamente con una radiación X, con una longitud determinada y una carga energética determinada. Y eso nos ayuda a acotar el número de variables
incidente sobre nuestra muestra en estudio para poder observar el comportamiento de nuestra muestra estudiada con la radiación incidente. Fíjense, por ejemplo, este es un espectro con radiación X ya filtrada y tenemos solamente una de las dos líneas que veíamos en la figura anterior, la K alfa o la K beta, por ejemplo. Y acá tenemos, si ustedes se fijan, en este otro espectro, este que está acá, que les estoy marcando, tenemos el espectro continuo que les mencionaba antes, con sus dos líneas características, K alfa y K beta, por ejemplo. Si acá tenemos solamente líneas K, habíamos visto por ahí que, como dice acá, números atómicos menores a 23 solamente tendremos líneas K. Y números atómicos mayores a 23 tendremos espectros que sobre el continuo tendremos líneas K y líneas llamadas L también. Entonces, este que vemos acá, se ve que es un número, un ejemplo, un número atómico de 23 o inferior. Colocamos un filtro determinado para este ánodo en particular y el filtro absorberá casi todo lo que es radiación continua, más, por ejemplo, una de las dos K, en este caso K alfa, y deja limpia, de manera monocromática, limpia casi totalmente, la K alfa únicamente. Fíjese cómo quedan entonces la radiación finalmente, después de pasar por el filtro, la que salía del ánodo emitida. Y esta es la radiación con esta longitud de onda y esta energía que incidirá sobre el material en estudio. Bien. Bueno, una vez que hemos visto esta base, que es cómo se genera la radiación X, ahora vamos a ver cómo esa radiación X ya filtrada, con una única longitud de onda, con su carga energética que le corresponde, llega a la materia en estudio. Cuando esa radiación X llega a la materia en estudio, el vector eléctrico, la radiación X, y ahora los electrones de la materia en estudio por la cual va a pasar, provoca una dispersión se provoca una dispersión entre lo que ocasiona la radiación X en los electrones de la materia en estudio ahora. Cuando estos rayos X interactúan con la materia en estudio, va a suceder que los mismos se dispersan por el medio ordenado de un cristal. Ya habíamos dicho que esta técnica es útil para estudiar materiales cristalinos. Entonces, la radiación incidente sobre el material en estudio se dispersará por los distintos planos en los cuales están ubicados los átomos que conforman las moléculas que en definitiva forman el material en estudio. Cuando ocurre esta interacción de rayos X con la materia en estudio, se van a suceder dos tipos de interacciones que se llaman interferencia constructiva y destructiva entre los rayos X dispersos a través del material en estudio por las distintas materias. Ahora vamos a ver esto, a ver si lo vemos mejor. Por ejemplo, este haz es un rayos X que viene ¿de dónde? De la fuente del tubo de Coolidge. Es decir, viene del ánodo, y ya filtrado, que pasó por un filtro. Entonces este es el haz de rayos X que viene de ahí. Incide sobre el material en estudio, material sólido. Fíjense, los puntitos azules vendrían a significar, por ejemplo, los átomos que constituyen este material cristalino que estamos estudiando.
Fíjense, están ubicados espacialmente a una distancia entre sí, en un plano, en otro plano, en otro plano, o planos vistos así, otro plano visto así, otro plano visto así, o planos vistos así, por ejemplo, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Es decir, están ubicados espacialmente y volumétricamente a determinadas distancias entre sí, a determinadas posiciones en diversos tipos de planos, y esta configuración se repite, se repite, se repite indefinidamente. A esto es lo que le llamamos un material cristalino. Entonces, un haz de rayos X viene desde la fuente de tubo de Coolidge, colisiona con un electrón, con un átomo que forma, que lo tenemos acá en el primer plano. Otro haz se dispersa, es decir, pasa del primer plano y llega al segundo plano, y otro vendrá y llegará a otro plano, y así sucesivamente. Los que llegan a un átomo se dispersan, y el que pasa de un plano hasta que llega a otro átomo y ahí se dispersará, y así sucesivamente. ¿Para qué? Aquellos haces que no interaccionan con átomos dentro de la estructura, directamente no van a generar información. Entonces, al no generar información, esa porción de radiación incidente sobre el material, decimos que es una interferencia destructiva. Y aquellos haces que colisionan con elementos dentro del material y generan este otro tipo de dispersión, les llamamos dispersión constructiva. Es decir, acá, en cada una de estas colisiones, se va a dar un tipo de interacción que genera una radiación que va a emitir el material en estudio, que será esta, y esta llega ¿a dónde? ¿A dónde piensan que van a llegar? Esta materia en estudio está en un portamuestras. Entonces, imagínense, tenemos la fuente, que es un módulo. De la fuente sale emitida una fracción de rayos X, en este caso ya totalmente monocromática. Llega a la muestra en estudio. La muestra en estudio es esta, que está en un portamuestra. Se produce la interacción, la interferencia constructiva, y saldrán haces dispersos que provienen de la materia en estudio, por la interacción constructiva de la materia en estudio, y llegan ¿a dónde? A un detector. Como en este caso el equipo viene con un tipo de detector determinado que el usuario lo va a elegir de acuerdo al interés que tenga, no tenemos que estar cambiando de detector o eligiendo qué tipo de detector, como en cromatografía, no vamos a ver los tipos de detectores en esta técnica. Pero como en todos los casos, los detectores, ¿qué hacen? La señal que llega a ellos, que en este caso la señal es electromagnética, la señal que llega a ellos la transforma en números y nos da el dibujito, el registro que tenemos absolutamente en todas las técnicas, que el registro es numérico más gráfico, y eso es lo que nos permite identificar distintas conductas de ese material que estamos estudiando, que ya lo vamos a pasar a ver. Ahora vamos a ver esto, que es la interacción de la radiación X incidente sobre la muestra en estudio, que se llama ley de Bragg. Para que el material pueda brindar información, tiene que cumplirse la ley de Bragg, que significa esto: que exista interferencia constructiva, es decir, que el haz incidente choque con un elemento que constituye el material, el siguiente choque con otro y el siguiente con otro. La radiación incidente tendrá una longitud de onda determinada, y para que se produzca esta interferencia constructiva
la ley de Bragg dice que la radiación incidente tendrá una determinada longitud de onda, que ya sabíamos que era única porque la habíamos hecho pasar a través de un filtro y por lo tanto es un dato. Dijimos, por ejemplo, ánodo de molibdeno, filtro de circonio, filtramos el K-alfa o K-beta, por lo tanto ese dato de longitud de onda incidente sobre la muestra problema, ya sabemos qué longitud de onda tiene y por lo tanto sabemos qué carga energética tiene. Y la ley de Bragg dice, entonces, para que la interferencia sea constructiva y haya radiación que llegue al detector y que me dé información sobre la constitución cristalográfica de este material, se tiene que cumplir eso. Que el primer haz respecto al segundo, el tercero, el cuarto, XXX, cumpla que tienen que estar multiplicado por un número entero en el valor de longitud de ondas y tiene que ser igual a esto, a 2D seno de tita. Vamos a ver qué es esto. D es el espacio entre un plano y otro, se llama espacio interplanar. Puede ser este espacio, este otro espacio, este y este otro, este y este otro. Dijimos que van a ser infinitos tipos de bombardeos de la sobre el material en estudio. Entonces, para que se dé esta fórmula, es una fórmula de trigonometría, el primer haz sale dispersado, el segundo haz recorre un trayecto superior al primero, porque está separado por esta distancia interplanar entre el primer y segundo plano, inciden sobre la muestra con un valor θ determinado. Este valor también es conocido porque viene el operador, ordena al equipo que incida el haz de rayos X con distintos valores de ángulos. Entonces, el recorrido extra que hace el segundo haz respecto del primero, al atravesar el primer plano sin interactuar con ningún elemento y sí interactúa en el segundo plano, recorre distancia de más, digamos, respecto del primer haz, que si nosotros vemos forma un triángulo acá, y entonces esta distancia de más, que es ABC, como la vemos acá, sería igual a n lambda, que es lo mismo que decir 2AB, 2 veces AB, o sea AB, y esto también, o BC es lo mismo que decir 2AB, que tenemos acá, y que también lo podemos decir que es lo mismo, AB es igual a DB, dB seno de tita. O que es lo mismo que esta distancia de más es igual a ABC, que es igual a n lambda, o que es 2 veces 2AB, que es lo mismo que d seno de tita. Conclusión, chicos, ustedes no tienen que utilizar la fórmula, el equipo la aplica automáticamente, aplica la fórmula en cada una de las interacciones del haz de rayos X con cada uno de los elementos con que colisiona. Eso está ya, es parte del equipo, este cálculo. Pero simplemente saber que la técnica de rayos X se trabaja con la ley de Bragg, así como habíamos visto que la técnica de infrarrojo y de visible ultravioleta, la ley de Lambert y Beam. Bien, entonces vuelta nuevamente a explicar la interacción y la conformación de la ley de Bragg en esta otra imagen. Y acá les digo que la radiación entonces es monocromática, la muestra en el portamuestra es un polvo, y como les dije, el valor de θ le da la orden el operador que bombardee los haces de rayos X incidentes a la muestra con distintos valores de θ, es decir, de incidencia entre el haz
que incide sobre la muestra en estudio y los planos en los cuales están ubicados los elementos constituyentes del material. A ver qué más. Y acá tenemos un registro de rayos X que en el caso de esta técnica se llama patrón de difracción de rayos X. Acuérdense, en ultravioleta visible infrarrojo decíamos espectro de UV, espectro de IR, en cromatografía cromatograma, en análisis térmicos termograma, y en rayos X decimos patrones de difracción de rayos X. Este es un patrón de difracción de rayos X de un elemento totalmente cristalino. ¿Qué significa? Cuando ustedes ven una imagen, un espectro como este que vemos acá, con una línea de base horizontal y sobre la cual hay montadas picos a distintos valores numéricos que tenemos acá en abscisas y en ordenadas, este es un típico patrón de difracción de una muestra totalmente cristalina. En este caso se trata de cuarzo. Este patrón de difracción está confeccionado, es un dato, miren, la muestra de cuarzo ha sido bombardeada con un ánodo de cobre con la radiación K-alfa del ánodo de cobre. Acá en ordenadas tenemos intensidad y en abscisas tenemos los valores del ángulo, ángulos incidentes sobre la muestra en estudio. Esto también lo decide el operador. ¿Qué valores de ángulos quiere recorrer sobre la muestra problema que va a estudiar? Por supuesto que eso ya lo sabemos antes de estudiar. Nosotros siempre les digo, nunca tenemos nada que una muestra que no sepamos absolutamente nada de ella. Entonces sabemos, tenemos una orientación de qué valores de ángulos lo vamos a bombardear a la muestra en estudio para que nos brinde información y de pronto querramos saber si esa muestra que estamos estudiando es cristalina o amorfa o tiene tal o cual elemento que a nosotros nos interese. ¿Qué más podemos ver? Acá tenemos otro patrón de difracción, en este caso también es totalmente cristalino, como ustedes verán, tenemos señales montada sobre una línea de base totalmente horizontal. Acá tenemos una de las patrones de difracción ya de nuestras muestras, nuestros catalizadores, por ejemplo, acá tenemos el patrón de difracción, el rojo de una zeolita H7CM5, barrida en ángulos que van entre 30 a 70 valores de tita y en ordenadas intensidades. Entonces, acá les voy a decir algo que es clave de esta técnica. Yo les dije que esta técnica sirve para materiales que son cristalinos. Cualquier material que es cristalino y es estudiado por difracción de rayos X nos da un patrón de difracción. Quiero que sepan que el patrón de difracción de una sustancia totalmente cristalina es la huella dactilar de esa sustancia. Cada sustancia tiene su propio patrón de difracción que le corresponde y es único. Por eso decimos que las sustancias cristalinas tienen su huella dactilar que es propia y es un patrón de difracción de rayos X. Por lo tanto, si yo tengo la zeolita HZM5, tiene este patrón de difracción que es distinto a esta otra muestra que es níquel-hierro o que es distinto al cuarzo que es óxido de silicio en este caso. Cada cual tiene su propio patrón de difracción. Por lo tanto, si yo sintetizo una zeolita y quiero sintetizar esta zeolita HZM5 y la intento hacer con los materiales de partida, la temperatura y el tiempo, etcétera, etcétera, y luego quiero saber si obtuve realmente esta zeolita, le hago una difracción de rayos X. Si me da esto,
quiere decir que la logré sintetizar. O si la compro y quiero corroborar si se trata de esto, la cotejo con un patrón de difracción de bibliografía o base de datos. A ver qué me preguntan por acá. Profe, el ángulo lo da el operario. ¿Y qué sería la intensidad? ¿Qué obtenemos en ordenadas? Muy bien. En intensidad quiere decir que tenemos mayor cantidad de átomos, por ejemplo, oxígenos ubicados espacialmente en determinados planos, o que tenemos, no sé, aluminios, determinada cantidad de aluminios ubicados espacialmente en determinados planos, unidos a oxígenos, y así, nos está dando una idea de estructuras dentro de estructuras o de uniones de átomos con determinados enlaces entre ellos que son mayoritarias o minoritarias en la estructura del material en estudio. Eso es lo que nos da la intensidad, es decir, la presencia de una especie en particular, de un enlace en particular, determinado dentro de ese cristal que estamos estudiando, o de esa materia cristalina que estamos estudiando. Por ejemplo, si a esta zeolita ZSM5 decidimos conferirle sitios ácidos de Lewis, ¿se acuerdan que vimos en la primera clase? Y en lugar de tener protones que les daba sitios ácidos de Bronsted, lo intercambiamos y le incorporamos cobalto, por ejemplo, y queremos, en lugar de tener sitios ácidos de Bronsted, sitios ácidos de Lewis. ¿Se acuerdan que los elementos metálicos nos proporcionaban sitios ácidos de Lewis? Eso también lo vimos en infrarrojo. Y si una vez que le incorporo cobalto mediante un tratamiento químico, no sé, un intercambio químico con una sal de cobalto, le hago un tratamiento oxidativo en una mufla a altas temperaturas, en atmósfera oxidante de aire, por ejemplo, 500 grados, y le hago un patrón de rayos X. Veo que a donde están las marquitas rojas han aparecido líneas que no están en la matriz original de la zeolita ZSM5 sin cobalto. Lo vamos viendo acá, ¿eh? ¿Ven donde yo marco? Entonces, luego voy a la base de datos que tiene el equipo y pregunto, a ver, ¿cuál es la señal del óxido de cobalto? Bueno, el óxido de cobalto aparece aquí, aquí, aquí y acá. Si tiene señal en esos valores de 2 titas, es óxido de cobalto. Y acá lo hemos encontrado. Quiere decir que a esta zeolita, que yo le hice un tratamiento con cloruro de cobalto, nitrato, con una sal de cobalto, y la llevé a alta temperatura en atmósfera oxidante, generé óxido de cobalto sobre esta zeolita. Entonces tengo la matriz zeolítica, que ya la reconocemos, que eran silicio, oxígeno, aluminio ubicados tridimensionalmente, y de tanto en tanto tengo clústeres o estructuras de óxido de cobalto que la he incorporado yo a esta matriz zeolítica. Y por lo tanto ahora tengo una zeolita con funciones activas distintas a esta otra de partida. Y este otro patrón de difracción de rayos X también es la misma zeolita esta de partida, a la cual también con un tratamiento con una sal de cobalto, pero en lugar de someterla a un tratamiento térmico en atmósfera oxidante, como fue este caso, la sometimos a un tratamiento térmico con atmósfera reductora, en atmósfera de hidrógeno, por ejemplo, y como ustedes ven, no están las marcas del óxido de cobalto, como en esta del medio. Pero aparece esta marca, miren, acá, que no está en la que tiene óxido de cobalto y tampoco está en la matriz de partida. ¿Saben qué es esta? Cobalto cúbico puro, elemental. Claro, lo hemos reducido al hacerle tratamiento con nitrógeno y hemos generado especies de cobalto elemental, no en formas de óxido. Bueno, esto es para que vean
lo que podemos hacer nosotros desde desarrollar materiales catalíticos o para otros usos de acuerdo a las necesidades que querramos, cómo podemos manipularlos, la ingeniería del diseño de los materiales sólidos y cómo podemos ir estudiando lo que vamos queriendo generar o formar en los materiales. Una técnica vital para el estudio de materiales sólidos cristalinos es esta, de vital importancia. En este otro caso tenemos, a ver qué dice, zeolita pura, que es la... Bien. En este caso tenemos varios patrones de difracción. Cada una de estas líneas o gráficas es una muestra diferente. Volvemos a tener intensidad y acá 2 θ, los ángulos. El de abajo es una zeolita pura de partida como la que vimos recién. Y fíjense, este otro acá es óxido de titanio puro. Como ustedes ven, el óxido de titanio puro tiene señales que son características acá, estos valores de 2 θ a elevados valores de ángulos, y otra que es que la tenemos acá. En ninguna de estas líneas punteadas, que son los valores del óxido de titanio, las vemos en la zeolita de partida. Los patrones de difracción intermedios son zeolitas de partida como esta, a las cuales le hemos incorporado distintos porcentajes de óxido de titanio en la síntesis. Y de acá para arriba le hemos ido incorporando mayores porcentajes de óxido de titanio. Y fíjense que a medida que le incorporamos más porcentaje de óxido de titanio, va apareciendo de a poco la señal del óxido de titanio que vemos acá tan preponderante en el óxido de titanio puro. Es decir, sobre la señal de la zeolita, que son estas señales de acá y estas de acá, va apareciendo de a poco esta que está acá, tan importante a un valor, por ejemplo, de 25, más o menos 25 grados de 2 θ. Y lo mismo, estas 3 señales acá, a valores de 48 y 54, 55 de θ, de 2 θ, que las tiene el óxido de titanio puro, a medida que aumentamos el porcentaje de óxido de titanio incorporado sobre la matriz zeolítica, vemos que van apareciendo tímidamente estas señales que son importantes acá. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces nosotros utilizamos cada uno de estos materiales, por ejemplo, en determinadas reacciones o procesos químicos, y de acuerdo al resultado que vamos obteniendo, podemos decir, es porque tiene más óxido de titanio o menos óxido de titanio, esta muestra que utilicé respecto a la otra, o porque tiene cobalto metálico en lugar de óxido de cobalto, y los resultados de esas actividades catalíticas en el proceso que yo estoy estudiando, les puedo asegurar que es muy distinto uno de otro. Opa, estoy quedando... ¡Ay, me quedé sin pilas! Acá que tenemos... Bueno, este es el caso de una zeolita de partida, en este caso es una zeolita 7Sm11 protónica con sitio de Bronsted, a la cual le vamos a incorporar zinc en lugar de cobalto, por ejemplo, o en lugar de titanio, que son los 2 ejemplos que vimos anteriormente. Le vamos a incorporar estaño, perdón, no zinc, estaño. Entonces tenemos, para comparar, tenemos el patrón de difracción de la zeolita de partida y lo comparamos con el patrón de difracción del óxido de estaño puro. Y bueno, le vamos incorporando distinta carga de estaño, acá 0,5%, 10%, 14%,
y vemos que comienzan a aparecer, acá se las he marcado, y es la misma explicación que en los casos anteriores, comienzan a aparecer las señales correspondientes sobre el patrón de difracción propio de la zeolita, las señales correspondientes a la presencia de estaño. ¿Sí? Bueno, nuevamente un patrón de difracción de un material cristalino. Y acá quiero que vean, este es el patrón de difracción de una zeolita, otra, se llama zeolita beta, y acá quisimos hacer una zeolita beta y no nos salió. Por lo tanto, se los pongo acá color celeste, para que vean cómo es un patrón de difracción de una sustancia amorfa. Una sustancia amorfa tiene un patrón de difracción como este, que no nos dice nada, porque no tiene ninguna señal en ningún valor de 2 tita que nos indique de qué se trata. Pero fíjense, bueno, amorfo es esto así, que no hay ninguna señal ni picos con intensidades como son todos los patrones de difracción que hemos venido viendo en los ejemplos anteriores. Como ya les dije, quisimos hacer una zeolita beta, la comparamos con uno de bibliografía, que era nosotros las hicimos y no nos dio este patrón. Dijimos, bueno, es amorfa, no nos sirve ese método que empleamos. Pero fíjense que acá tenemos una pequeña señal que se corresponde a este valor, y acá tenemos otra pequeña señal que se corresponde a otro valor. Quiere decir que estábamos en el camino, pero no logramos el producto final. Pero tenemos una ligera inferencia de que algo se quiso formar con la estructura deseada, pero no logró completarse esta estructura finalmente lograda o esperada. Le puede haber faltado temperatura, le puede haber faltado tiempo de síntesis, muy probablemente, porque están ligeramente marcados, pero bueno. Y acá, por ejemplo, tenemos también patrones de difracción de distintas zeolitas sintetizadas, cristalinas, han dado bien, la roja, la verde, la azul, la celeste, comparada con una que no nos dio bien, nos dio mal, por lo tanto es amorfa, para que ustedes vean cómo es un patrón de difracción amorfo respecto de muestras cristalinas. Acá tenemos, ¿qué hora es, chicos? Son las 10. Las 10:20, profe. 10:20. Bueno, termino acá. Este es un patrón de difracción de un material que les dije intermedio entre totalmente cristalino y totalmente amorfo. Este es un material con cierto ordenamiento de sus elementos constituyentes que, por ejemplo, si ustedes recuerdan cuando vimos materiales mesoporosos, las zeolitas eran zeolitas microporosas, poros de menor de 10 Armstrong. Los materiales mesoporosos, sus poros iban de 20 Armstrong para arriba, ¿no? Hasta 600, 800, 1000. Bueno, tamaño de poro mucho más grande. Entonces, al tener tamaño de poros mucho más grande, de 20 Armstrong para arriba, de 20 Armstrong, ¿no? Los valores que le dije antes eran valores de áreas superficiales. Tamaño de poros de los mesoporosos son de 20 Armstrong para arriba. El material se torna mucho más frágil, no tiene tanta rigidez, tanta resistencia a distintas a distintos tipos de usos o variables a los cuales son sometidos, como altas presiones, altas temperaturas, fricciones dentro de los reactores, tratamientos químicos, térmicos, etc. Entonces, el material tiene menos estabilidad. Por ejemplo, la gráfica negra es de un material sin uso y su característica es esto. Tiene nada más que 2 señales. Como ustedes ven, ya el patrón de difracción es muy distinto de los materiales bien cristalinos como son los que vimos anteriormente. Tiene nada más que 2 líneas, 2 señales.
a valores de ángulos muy bajitos. Como veíamos, los materiales más bien cristalinos tienen muchas señales y a valores de ángulos mucho más altos. Acá son ángulos más bajitos. Tenemos dos señales, veamos las negras. Miren, la roja es cuando le hicimos un tratamiento químico para incorporarle zinc, para incorporarle sitios de Lewis. Y miren cómo ya baja la intensidad. Cuando baja la intensidad y ya se anuló la segunda señal, ya está perdiendo estructura, ordenamiento. Baja a menores intensidades, es menor que cristalino o ordenado el material, y cuanto menores señales también. Acá ya esta lomita que tenía el que sintetizamos primero ya no existe. Y el verde es cuando lo hemos usado una vez en la reacción, miren, ya bajó totalmente, es decir, con las condiciones operativas de la reacción, en contacto con el reactivo, la temperatura, etcétera, ya perdió gran parte de estructura, un uso, y con un segundo uso ya prácticamente no tiene estructura. Esto es lo que les decía, materiales mesoporosos pierden muy rápidamente su ordenamiento. A ver qué otro ejemplo, miren. Este es un patrón de difracción de un polímero. Un polímero en este caso es polietileno de baja densidad. ¿Ven? Tenemos una línea de base amorfa, que es de la parte de la porción amorfa del polímero, y tenemos dos señales de la parte cristalina del polímero. Recuerdan que los polímeros tenían una porción amorfa y en general una porción amorfa y una porción cristalina. Bueno, está clarísimo en este patrón de difracción. La amorfa, esta línea de base así ancha y achatada, y la parte cristalina estaría dada por estas señales más agudas montadas sobre la línea amorfa. Esto está muy interesante, ese patrón. Este es la parte numérica, los datos numéricos no lo vamos a ver, cristalografía y rayos X. Hay grupos de investigación que su único tema de estudio y trabajo es nada más que trabajar con esta técnica. Es una técnica muy compleja, pero brinda muchísima información. Miren, este es... para que veamos los datos numéricos, el reporte numérico, miren, nos da que hemos trabajado con un ánodo de cobre y la línea K-alfa del cobre. Esa línea K-alfa de cobre tiene una longitud de onda de 1.54. Ese es un dato, entonces, que se informa siempre cuando se hace un estudio. Bueno, y bueno, es una técnica entonces que si sirve para materiales cristalinos nos da la huella dactilar. ¿Qué significa? Identificar de qué sólido cristalino se trata. Identificación. También podemos cuantificar. No lo vamos a ver en esta clase, ya le dije, hay grupos que toda su vida estudian eso. También sirve para cuantificar. Podemos identificar fases. Hemos visto ejemplos que pudimos ver óxido de cobalto dentro de una zeolita. Pudimos ver que además de la zeolita teníamos óxido de cobalto, o teníamos cobalto metálico puro, o teníamos estaño, o teníamos óxido de titanio. Es decir, identificar distintos tipos de fases en una muestra en estudio, qué tipo de estructura. Dentro de los ejemplos que hemos visto, estos son dos cuestiones las que hemos visto. En general la muestra está en un polvo. Bueno, todo el mundo sabemos que en medicina se usan, pero es para todo tipo de muestras sólidas. Y bueno, acá les he puesto algunas descripciones. Y esto no lo vamos a ver. No vamos a ver. Es anecdótico simplemente, pero ya se ha hecho tarde. Tampoco lo preguntamos nunca esto, simplemente es una cuestión. Al que le interesa lo puede buscar. Esta es la máquina de Dios que le dicen. Pero bueno, lo suelo comentar, pero nunca lo tomamos ni en los parciales ni en los exámenes. Bueno,
¿Alguna duda sobre lo que hemos visto? No, profe.